Así se llama nuestra charla de hoy, entre boomers y millennials. Ya van a entender por qué esos vocabularios y tienen que ver con las generaciones con las que están hoy en día conviviendo en la sociedad actual. Pero la bajada es la importante, que es el propósito de este encuentro, que es cultivando las relaciones intergeneracionales de manera positiva. ¿Ya? Yo soy María Paz Carvajal, como dice ahí en la lámina, soy periodista de formación, pero ya llevo 20 años dedicada al tema de la gerontología social y el coaching ontológico. Y soy directora de la consultora 60 y más, que se dedica precisamente a promover envejecimiento activo y buena convivencia sin edades, sin barreras de edad. Miren, vamos a hacer una pasadita muy rápida como para entender por qué estamos hablando de esto, ¿ya? Esta es una lámina que habla de cómo está estructurada nuestra población en Chile, ¿ya? Tenemos todavía los datos del censo 2017. Ustedes saben que ahora se está haciendo el nuevo censo y algunas proyecciones del INE, pero lo de arriba es lo que hoy día tiene ya dato absolutamente confirmado, ¿ya? Ustedes ven que en 1960 éramos una pirámide demográfica, efectivamente, porque ahí en la parte de arriba la población chilena tenía forma de pirámide. ¿Qué significa eso? Que abajo, en la base de ese triangulito, eran los recién nacidos o primera infancia, y eran muchos. Y a medida que íbamos avanzando en edad, ¿no es cierto?, íbamos falleciendo y arriba, que son las personas mayores, eran poquitas. Moríamos relativamente jóvenes, para lo que hoy en día entendemos muy jóvenes. 65 años, 60 años, ya 70, 75, era una persona más o menos longeva. Y así fuimos cambiando la forma a medida que nacían menos hijos y a medida que mejoraba la medicina, los avances tecnológicos y las personas iban viviendo más. Y miren qué rápido, esto a nivel demográfico es muy rápido, muy acelerado. ¿Cómo llegamos ahora al 2017, donde el triángulo se nos perdió y estamos cada día más parejitos, formando casi un rectángulo donde ustedes se dan cuenta bajito que está más estrecho, nacen menos niños? Tenemos una parte de adulta media grande, pero miren cómo ha crecido el tramo superior de esa figura. Eso quiere decir que hay muchas personas y cada día más mayores. Hoy en día en Chile hay muchos centenarios, por ejemplo, gente que supera los 100 años. ¿Ya? Y abajo tenemos la proporción de personas de 60 años y más en comparación con el resto de la población. Y actualmente ya estamos entre el 19%, llegando al 20%. O sea, una de cada 5 personas en nuestro país tiene 60 y más, y en un tiempo más, que el tiempo pasa rápido, ya va a ser una de tres, ¿ya? 3,6 3 millones de personas actualmente. Miren, década del 70, por cada 100 menores de 14 años había 19 mayores. Esa era la relación. Miren ahora. En la misma cantidad de jóvenes de infancia hay 80 personas mayores. Increíble, ¿no? Y esto ha sido muy rápido. Entonces, esto es lo que nos pasa actualmente, que coexisten muchas generaciones en la familia, en el trabajo, en la sociedad en general, ¿ya? Hay niños, si bien han nacido menos, pero siguen naciendo, y las personas tienen una esperanza de vida muy larga. Entonces, hoy en día tenemos al nieto, al papá, al abuelo, al bisabuelo, y así podríamos seguir incluso quienes tienen, por ejemplo, centenarios en su familia, ¿ya? Y cada generación tiene sus propias visiones del mundo, nacen en etapas distintas de la vida, momentos históricos diferentes. Entonces, es un desafío. No es un problema, es un desafío que es consecuencia de esta sociedad cada vez más envejecida. Y como desafío, por lo tanto, lo que uno promueve, lo que promovemos es hacernos cargo
de eso y contribuir a que si ya somos multiedades, que valga la pena eso y que sea una linda convivencia intergeneracional. Cuando hay brechas de edad, cuando en los grupos hay tantas diferencias de edad, pasa que habitualmente uno desconoce al otro, no sabe mucho cómo piensa, qué cosas le gustan. Entonces, a lo desconocido, uno, si ustedes se dan cuenta en sus propios cosas que ustedes desconocen, pasa que a uno le cuesta, le da cierta inquietud, a veces cierto temor, a veces por personalidad, no, vamos nomás. Pero cuando uno tiene una pieza oscura, por así decirlo, que no ve bien, uno va con cuidado, uno no llega y entra con todo. Entonces, muchas veces el no conocernos con el otro hace que vayamos teniendo cierta reticencia e incluso que vayan apareciendo imágenes negativas entre las personas, ¿ya? Nos quedamos con una foto, nos quedamos con la persona que vimos en el metro y que no nos gustó cómo estaba vestida, por ejemplo, o al revés, un joven se encuentra con una persona mayor que justo en ese momento está quejándose en la farmacia por algo y también le saca una foto y se queda con esa impresión. Y vamos generalizando y nos olvidamos del contexto, de la situación en particular o de la situación personal de esa persona. Entonces, nos lleva a algo que no sé si lo han escuchado, pero cada día afortunadamente es más, eh, lo conversamos cada vez más, aunque lamentablemente todavía existe y probablemente va a seguir existiendo, que es el edadismo. El edadismo ahí está es la definición, pero es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos respecto de otros, pero solo por razones de edad, ¿ya? Entonces, son los estereotipos que generamos, por ejemplo, los más grandes respecto de las nuevas generaciones o viceversa, eh, solo por el hecho de ser más jóvenes, ¿ya? No es que uno haga ese raciocinio, pero hay muchas opiniones circulando por la sociedad, expectativas, comparaciones, y eso va entrando, ¿ya?, en nuestra mente y vamos muchas veces, a no ser que hagamos un análisis más reflexivo, va quedando en nuestra forma de pensar y de referirnos a los otros grupos. Y claramente es algo que hay que evitar. La OMS, la ONU, han mencionado el edadismo como uno de los problemas actuales en nuestra sociedad, porque se ha visto que el impacto que tiene es directamente a la calidad de vida y al bienestar emocional de las personas, sobre todo mayores, que son las que sufren más los temas de edadismo por parte de las generaciones más jóvenes. Me gustaría cortito, a lo mejor unas dos personas, después vamos a tener espacio para otras dos personas, que nos cuenten cómo se sienten compartiendo con grupos más jóvenes y si hay algo que les inquiete, que les incomode de esas otras edades. No sé quién se anima. ¿Fernando abrió micrófono? Y Sí. Miriam abrió micrófono. Adelante, Hola, Miriam. Fernando. Oye, mira, la verdad es que mientras te escuchaba, me vino a la mente algo muy especial, que nosotros cuando éramos jóvenes también mirábamos a nuestros adultos como viejos, o sea, no nos podemos olvidar de eso, pero la diferencia que en ese entonces nuestros profesores eran de 35, 45, o sea, eso para nosotros era una persona vieja. Curiosamente, con el avance de la tecnología, de la salud y todo lo demás, ahora una persona de 50 y 60 se ve estupenda. Entonces, para los jóvenes de ahora, me da la sensación de que ven viejo, pero no a las personas de esa edad, sino que de 70 para arriba, yo creo. Entonces, esa opinión me gustaría escucharla de ellos, más que formarme yo mi propia impresión. Eso, Gracias, Miriam. de ¿Fernando? nada. Sí, un gusto, María Paz. A mí yo tengo 66 años. Y en los años 70 yo era lolo y tenía conflictos con mis padres por la forma de hablar, por la forma de vestirnos. Y resulta que llegamos a esta edad y un día iba en un Transantiago
y iba una pareja de escolares besándose, abrazadas besándose. Entonces, lo quiero llevar al extremo, ¿ya? Hay una, de acuerdo a la formación que mi generación recibió, hay un libertinaje hoy día respecto a varias cosas, por lo menos así nos enseñaron. Ahora, obviamente, que hay que aceptar, hay que ir adecuando el pensamiento de acuerdo a las nuevas, ¿no es cierto?, formas psicológicas, filosóficas que la sociedad está teniendo. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Juan, Bien. levantó la Hola, mano. buen Hola, día. Juan. Buen día. Efectivamente, fíjate que yo no tengo problemas con los jóvenes, ¿ah? Porque tengo un diálogo fluido. Pero como decía acá el colega don Fernando, a mí me produce una suerte me violenta ver una persona con pincel en la nariz, con pincel en las orejas, con el corte africano o canuto, todo cortado y con moño. Entonces, yo con esa gente no me junto, y que tienen, digamos, y tienen mapeado casi todo a su cuerpo. Naturalmente que uno tiene que aceptar, supuestamente la sociedad ha cambiado, sí, pero ha cambiado para mal, ¿no? Afortunadamente, quizás la única dos cosas que he hecho bien en mi vida ha sido la formación de mis hijos, porque son normales, absolutamente normales en términos de fotográfico, por decirlo así. ¿Ah? Y eso a mí me produce, insisto, me violenta, lo reitero. Eso ser diferente, pero si uno es diferente, digamos, no hay que llamar la atención, yo diría porque parecen verdaderos personajes raros, ¿ah? Hombres con zapatos, botines y con faldas, ¿ah? Esto de las identidades sexuales, los no binarios, que tenemos una cantidad, digamos, de sexualidad, pero que inimaginable. Entonces, eso a mí, evidentemente, me produce una suerte de incomodidad. ¿Ah? Eso quiero agregar porque la otra vez me llamaron la atención porque hablé mucho, así me quedo callado. Y ahí apareció la José y me puede retar también. Me quedo Totalmente callado. de acuerdo, Juan. Ya. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muy valiosa esa honestidad también, porque a veces lo pensamos y no lo decimos. Y este es el espacio para poder decirlo en un espacio cuidado y seguro y confidencial, además. María Paz, que te quiero interrumpir un segundo. Fíjate que yo he tenido gente conocida por cuestiones sociales que me atreví a decirle a un muchacho a qué se debía que su cuerpo parecía un mapa mundi. ¿Ah? Sí, lo que pasa, mira, tú sabes la cantidad de hepatitis que existe en el mundo. No, sería bueno que lo vieras, ¿ah? Porque todos estos lolos, o hombres también, hombre ya viejo, veterano, ¿ah? También tienen este tipo de conductas, digamos, estéticas. Se han infectado ellos mismos, producto de estas maniobras en su dermis, ¿no? Y eso quería decirlo. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Es importante escuchar la opinión de ustedes porque así como ustedes hay mucha gente de la generación, incluso de mi generación, más jóvenes que tienen los cuestionamientos respecto de lo que están viendo, porque además la sociedad ha cambiado rápidamente en los últimos pocos años. Y para mal, ¿no? Pero bueno, es importante, yo sé que a veces cuesta Es más a lo mejor relativo. con algunas personas que con otras, pero es súper importante el proponerse a lo mejor mejorar esa convivencia, avanzar en ese acercamiento con los más jóvenes por las ventajas que esto trae para todos, partiendo por uno mismo. Ahí las podemos ir viendo en pantalla.
conocer al otro, va derribando prejuicios. Podemos estar de acuerdo o no, porque conocer al otro no significa que voy a estar de acuerdo en todo. Pero muy interesante el ejercicio que hizo Juan, de ir a preguntar al otro, ¿por qué esto? ¿Cuál es la razón detrás de ciertas acciones que los lleva a eso? Y hay cosas que a lo mejor no las vamos a compartir, pero puede que nos hagan sentido. Y por último, ahí uno después entiende razones, motivaciones, y por último las deja pasar en el fondo. Pero se da cuenta que a veces no son antojadizas. Los temas de diferenciación ahí en la juventud siempre han estado presentes, por ejemplo. Y ahora ya el tatuaje parte a ser un poquito eso, porque es muy personal además. Pero bueno, ese da para otro capítulo. La convivencia intergeneracional además nos da vitalidad, bienestar. Yo no sé si ustedes tienen contacto con gente más joven, quienes han sido profesores, por ejemplo, siguen teniendo actividades con más jóvenes o estudiando. Hoy en día hay personas grandes que están estudiando de nuevo en grupos que son predominantemente juveniles y se produce como una reactivación. Uno se contagia con emociones también, con estilos, no para ponerse el piercing a lo mejor, pero sí uno se mantiene como actualizado. Y a la vez, a los más jóvenes, ellos ganan, aunque no lo digan, a lo mejor no le van a agradecer su presencia, pero sí uno ve los jóvenes que tienen contacto cercano con gente de edad más avanzada, gente mayor, tienen modelos distintos, ¿ya? Por aquí decían la formación, la crianza, cuando uno se acerca también a veces a los nietos y tiene estos espacios de escucha y de tratar de entender al otro, algo queda también de nuestro punto de vista cuando se hace con respeto. Las experiencias de vida, las historias que contamos, a los chiquillos les queda dando vuelta. Los refranes, yo me he dado cuenta, a los niños les llaman mucho la atención los refranes que hoy en día no se utilizan en nuestra comunicación. Les llama la atención y muchas veces les hace sentido, porque son de esta cultura popular, ¿no? Amplía las redes de apoyo. Cuando uno establece vínculos estrechos, uno puede contar, por ejemplo, con el apoyo de un nieto para el tema tecnológico o logístico. En otros países se ha ido trabajando mucho este tema, por ejemplo, de la construcción de espacios de vivienda intergeneracional, donde se produce un win-win, un ganar-ganar, donde, por ejemplo, en Francia hay lugares de condominios intergeneracionales y se produce esta ayuda, esta colaboración recíproca, donde los residentes mayores ayudan a cuidar niños, y los matrimonios más jóvenes o la gente más joven, por ejemplo, contribuye con compras de supermercado o compras más difíciles. Esas experiencias lindas ya se están dando y ojalá también pudieran ir llegando a nuestra realidad. Y por eso el punto 5 promueve la solidaridad mutua. Y es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más moderna. Todos estamos hablando, los que trabajamos en gerontología y geriatría, de una sociedad sin edades. Pero eso es un trabajo lento, de hormiga, que se construye también desde nuestro propio granito de arena, partiendo por los espacios que nos rodean, ¿no es cierto? La familia, el vecindario, etcétera. Entonces, Te desde ahí interrumpo, María también Paz, te invitarlos a interrumpo. esta convivencia. ¿Sí, Juan? Sí, por favor. Una duda. Resulta que yo hace cosa de 15 años, aprox, le pregunté a una estudiante de medicina si conocía la gerontología. No, me dijo, no lo sé. La verdad que yo, eh, para los efectos de la gente de juventud avanzada, no se habla de gerontología. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que hoy día, con el tiempo, me da razón que de gerontología, evidentemente, por lo general se producía una expresión en lo que se llama en medicina veterinaria. ¿Ah? Que es gerontólogo o un chimpancé es gerontólogo, porque ya es un viejo. ¿Ah? Pero antes no se producía esto, María Paz. No había la palabra gerontología
para la gente de juventud avanzada. ¿Ah? Se llamaba jerarquía, no. Esto se amplió un vocablo hace algunos años, no creo que sea más de allá de 10. ¿Ah? Juan, un poco perfecto, sí, la aclaración. En Chile es algo mucho más reciente, la gerontología sí parte ya en el siglo pasado, bueno, siglo pasado, siglo XX, ya a mediados del siglo XX, década del 60, 70, ya se empieza a trabajar en esto. ¿Cuál es la distinción? Es muy fácil. La geriatría es una rama de la medicina que estudia el envejecimiento de las personas, ¿no es cierto? Eso Muy ya bien. cada día es más seguido. Faltan geriatras, pero es una especialidad médica. La gerontología es el estudio del envejecimiento humano y de la etapa de la vejez desde las ciencias sociales. Entonces aquí funcionamos mucho, por ejemplo, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos. En el caso mío, yo soy periodista, entonces hoy en día se está empezando a hablar ya y somos algunos ya en Chile que somos gerocomunicadores, trabajamos mucho el tema del edadismo a través también de un lenguaje inclusivo que no discrimine a las personas por razones de edad. Y así, los arquitectos, por ejemplo, que están incorporando esta mirada de sociedad longeva en sus proyectos. Y eso ha sido lo bonito, que se ha trabajado a nivel multidisciplinario, porque cuando se trata de integrar a las personas, no nos podemos quedar solamente con su dimensión de salud, sino que también social. ¿Ya? Y eso es principalmente la Muy rama bien. de la medicina y la rama de todos los que estamos en las ciencias sociales trabajando en el tema. Muy bien, gracias. ¿Cómo distinguimos a una generación? Yo quiero en esta parte un poco entregarles ciertas informaciones. Van a quedar aquí y están grabadas, así que ustedes las pueden anotar, les pueden sacar fotos, son libres de hacer lo que quieran con esta información. ¿Cómo diferenciamos a las generaciones? Un poco para que las vayamos conociendo, hagamos ese ejercicio de aprender un poquitito más de cada una de ellas. No es solamente la apariencia física, por supuesto, tiene que ver con la ubicación del grupo de personas en un momento común de la historia, ¿ya? Y que eso trae una serie de aspectos culturales, de históricos, que hacen que compartamos experiencias también. El alcance es más o menos de 20 años. Ahora, esto no es que sea una realidad tajante, son interpretaciones que se han utilizado mucho, por ejemplo, en términos económicos, en términos sociológicos, como para ir identificando ciertas diferencias. La gente que hace marketing, por ejemplo, esto le sirve mucho porque puede establecer sus targets, ¿no? Sus blancos para distintos tipos de campañas. Uno tiene como a qué público me quiero orientar, entonces conocer un poquito más a ese público para ofrecer algo que efectivamente sea de su preferencia. Lo mismo pasa en términos de espectáculo y una serie de otras cosas de ofrecimiento al público. Muy cortito este video, a ver si sale bien, si resulta. El término generación es aplicable al conjunto de personas que han nacido en la misma época. Los baby boomers es un término usado para describir a las personas que nacieron durante el baby boom, que sucedió en algunos países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1965. La siguiente generación, nacida tras la generación de los baby boomers, es conocida como generación X. Son los nacidos entre 1965 y 1980. Es la generación que vio caer el muro de Berlín. El término generación X fue acuñado por el famoso fotoperiodista Robert Capa en los años 50, aunque el nombre se hizo popular tras una novela de 1991 lanzada por el escritor Douglas Coupland. A la generación X le sucede la generación Y, también conocida como generación del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio de milenio, los millennials. Nacieron entre 1980 y el año 2000, jóvenes que crecieron con el avance de las nuevas tecnologías, con internet y viendo la MTV. A la generación de los millennials les sucede la generación Z. Son los jóvenes nacidos después del milenio, los jóvenes de ahora. Han crecido en la era de las redes sociales, de los smartphones y las tablets. A cada uno de los miembros de las distintas generaciones les corresponden unos rasgos comunes.
pues han vivido los mismos acontecimientos históricos, han crecido viendo las mismas películas, leyendo los mismos libros y escuchando las mismas canciones. Cada generación tiene una manera diferente de vestir, de comunicarse, de expresarse, unos valores diferentes. En definitiva, una manera diferente de ver el mundo. Bueno, eso era un poco rápidamente como para que nos ubicáramos en lo que decían. O sea, cada Precioso. grupo se encuentra en espacios que no solamente son hechos históricos, sino que van pasando cosas y vamos teniendo estos denominadores comunes, que hace que cuando nos encontremos tenemos mucho que hablar, ¿no? Porque tenemos referentes comunes. Y hay algo que interesante que dicen ahí, cambian los valores. Van cambiando estas cosas, probablemente van cambiando más lento que lo que cambia un estilo de ropa, pero también van mutando. ¿Ya? Aquí les quiero comentar, como les digo, esto es más largo, así que voy a pasar bien rápido. Algunas por razones de tiempo, a lo mejor tendré que saltarme algunas líneas, pero en términos generales, llevarlos también a nuestra realidad chilena. Y le quise agregar dos generaciones que están en los extremos, porque tiene que ver también con lo que está pasando en nuestras familias en una sociedad envejecida como la nuestra. No solamente tenemos los baby boomers, también tenemos en nuestras familias actualmente, muchas de nosotros tenemos la suerte de tener a la generación anterior, y que es la generación desde antes de las guerras, que nacen antes de las dos guerras, entre 1928 y 1945. Ahí le pongo un par de personajes como para que puedan identificar de qué época estamos hablando. Ellos viven con el tema, cuando nacen están estos temas dando vuelta en la realidad, la Gran Depresión económica que tiene un impacto en la política y economía chilena, las dos guerras mundiales, hay baja escolaridad en nuestra realidad, y hay altos índices de pobreza en Chile, ¿ya? Está el tema del estado de bienestar. El Estado ejercía otro rol muy distinto al que tiene actualmente. Y la manera que la gente se comunicaba era principalmente la radio, el cine estaba recién despegando. Si ustedes piensan estos contextos de guerra, de depresiones económicas, con baja escolaridad, con índices de pobreza, mueven a la gente a necesitar, por ejemplo, estabilidad financiera, ya estabilidad laboral. Y había un Estado benefactor que también lo propiciaba, que permitía que esto fuera así también. Y aquí hay algunas características, ¿no? de estos grupos, que a lo mejor para algunos de ustedes fueron sus papás, ¿no? Eran leales, son
O sea, esto no es de blanco y negro, son la verdad que yo aquí planteo algunas ideas que pueden ser súper matizadas, pero es para que también como que nos pongamos en una imagen común, pero en ningún caso para estereotipar o decir que esto es la verdad absoluta, ¿ya? Pero había cierta lealtad con los superiores, un alto sentido valórico, moral, las tradiciones muy importantes para las personas. eh, Se valora el esfuerzo, ¿no? El trabajo, eso dignifica a la gente. Y eso era el camino para alcanzar los sueños. Y eso tomara el tiempo que tomara, la gente entendía que era un constructo que avanzaba a veces lentamente. Y había ahorro, ¿no es cierto? Había respeto a la autoridad que de repente en las casas era autoritaria y generaba también un vínculo distinto en términos de cercanía que lo que fue pasando en las generaciones posteriores. Y era una generación del silencio, porque ante esta autoridad tampoco los jóvenes podían manifestarse mucho. Pasaban prácticamente de la infancia a la adultez inmediatamente. Esta cosa de la adolescencia y de la juventud no existía tan marcadamente como empieza a ocurrir después de los años 50 en adelante. Ahí hay un desafío, por supuesto, algunos lo asumirán, otros no, pero en el fondo no es fácil con esta formación, con esta vida que hemos llevado, que claro, rápidamente vengan estilos de vida no convencionales, está difícil entender eso. Eso es un poco la radiografía de este grupo. Luego vienen los baby boomers, ¿no? Tiene que ver con este boom que existió principalmente en Estados Unidos después de las guerras, con el nacimiento de muchos niños. Entonces hubo un boom de guaguas, ¿ya? De babies. 1946, 1965 más o menos, ¿se acuerdan que les dijimos que eran de 20 años más o menos las generaciones? Un contexto histórico de posguerra, por lo tanto la posguerra trae una prosperidad, ¿no es cierto? La atención se empieza a mover hacia Estados Unidos. Ya a principios de siglo era Europa, era Francia, eran los lugares, ¿no es cierto?, más glamorosos donde pasaba todo lo cultural. Posguerra empieza a movilizarse todo hacia Estados Unidos, hacia Nueva York, por ejemplo. Esa es la gran meca de la cultura. Y ahí hace que, por supuesto, nuestras influencias también empiecen a cambiar. Y los estilos de vida también sean distintos, lo que ya estamos mirando. Es el inicio de la televisión. Antes con la radio o con el cine uno se enteraba de las cosas con harta posteridad. La televisión, si bien no es lo que pasa ahora, pero acorta esa brecha, ¿ya? Entonces también empezamos a recibir influencias de otros lados, ya no solamente nuestro sentido patriótico, sino que empezamos también a ser impactados por otras regiones lentamente. Por ejemplo, la llegada del hombre a la luna se pudo ver en nuestro país, eso habría sido impensable para las otras generaciones. Y estos hechos también cambian la mirada de las personas, empiezan a mirar fuera de nuestro país, fuera de nuestro metro cuadrado. Hay cosas que resultan posibles y que antes eran inimaginables. Las mujeres también, no es algo que se les ocurra ahí, es una lucha que se vino haciendo lentamente, pero aquí hay cambios importantes. La generación de ustedes, sin duda, generó cambios en términos de derechos de las mujeres. Entonces, cuando ahora hablamos de equidad de género, esto ha sido un periplo largo y las chiquillas de hoy en día que se manifiestan, en el fondo llegan a este nivel porque hay todo un camino recorrido por mujeres que hoy en día son mayores y que dieron los primeros pasos. Es la época de las revoluciones también en Estados Unidos, los derechos civiles, ¿ya? Había hartos ideales, a diferencia de la generación anterior que era silenciosa, la generación de los baby boomers alzaron la voz, ¿ya? Ahí estaban los primeros movimientos de rock, además, la juventud. Con James Dean se dice que parte como esta figura juvenil. Antes al hombre les ponían ahí como el terno al tiro, pero ya en los 50 empieza esta mirada rockera, viene un Elvis que revoluciona todo, y después los Beatles, y así, pues, así, la música, el arte, siempre ha impactado mucho nuestros estilos de vida. Son comprometidos,
tienen esta formación, ¿no es cierto?, de los papás, habían tenido papás autoritarios, entonces no había mucha posibilidad tampoco de arrancar de ese modelo, a no ser los que fueron sin duda más rebeldes, los primeros rebeldes de la época. Pero también todavía teníamos un Estado chileno benefactor que también entregaba más estabilidad, era un Estado grande además, entonces mucha gente trabajaba para el Estado y eso hacía que hubiera una estabilidad. Idealistas, esta es una época de movimientos importantes, partidistas, sindicalistas, quieren cambiar el mundo, porque no les gustó mucho tampoco esta formación, venían de un momento de mucha pobreza, entonces el que mis hijos sean mejores que yo era algo que motiva mucho a esta generación. ¿Ya? También está el desafío de encontrarse con las generaciones más jóvenes, de reconocer el aporte que también los jóvenes pueden estar brindando a la sociedad. La tecnología, como aquí se ha hablado, crece brutalmente, entonces también ahí hay un desafío para los que se animen a subirse al carro de la tecnología de manera de poder seguir insertos en este mundo que cambia mucho de la mano de la virtualidad. ¿Ya? Y atreverse a pedir ayuda es algo que yo he ido observando en esta generación desde el trabajo gerontológico, porque claro, son hijos del esfuerzo, de que aquí lo que uno tiene es lo que se ha ganado, ¿ya? Es una época también donde enseñan las emociones, no son temas que se hablen, hay que ponerle el hombro a las cosas, entonces cuando llega el momento de las dificultades en esta etapa de la vida, hemos observado que cuesta un poquito levantar la mano y pedir ayuda. Pero cosa que hoy en día no pasa, hoy en día nos vamos para el otro lado, como van a ver más adelante. Luego viene la generación X, mi generación. Aquí vienen los nacidos entre el 65 y el 80. En el caso de Chile fue una época, y en el caso de América Latina, fue una época de regímenes militares, de polarización política. También en los 80, crisis económica que se reduce el Estado, entonces viene, ustedes se recordarán, hay harta cesantía, hay recesión, ¿ya? Eso genera también en estos niños, éramos niños en los 80, una serie también de cambios de mentalidad respecto de lo que esperábamos de la vida, por ejemplo. Todavía estamos bajo las órdenes de nuestros padres, pero hay un poquito más de libertad. Aquí cambian los horarios, la tecnología hace que cambien nuestros estilos de vida. Entonces también esta generación empieza a ver algunos cambios de horario, esto que era antes bastante más ordenado de los horarios, aquí empiezan los papás a llegar más tarde de repente, los niños empiezan, algunas mamás empiezan incipientemente a trabajar también, porque todo se hace más difícil, estamos en recesión. Entonces hay niños que empiezan también a crecer más solos en la casa, ¿ya? Hay harto movimiento, la educación es bien aspiracional, entonces ya se empiezan a mover a otras ciudades también para estudiar y eso nos desvincula de nuestras familias de orígenes, por lo tanto los niños ya no son criados por la familia ampliada, con la tía, la abuela, con la vecina, sino que ya también se empieza a formar una familia más nuclear. Y eso también hace que las personas cambien en su forma de ser, hacer, pensar. Esta generación, por ende, es autosuficiente, más independiente, pero también eso los vuelve más individualistas, ¿ya? Están muy orientados al logro. Es una sociedad donde se empieza a introducir en nuestro país, en términos económicos, el libre mercado, y eso trae una serie de valores asociados respecto de la competencia, por ejemplo, ¿ya? Pero aún así mantienen el compromiso con la empresa, lo que vieron de sus padres, esta lealtad de tratar de conservar su trabajo, ¿ya? Pero de a poco también les hace sentido esto de vincularse más con la familia, sobre todo los hombres. Ya tuvieron papás más autoritarios, papás que estaban muy enfocados al proveer, estar más, pero más ausentes de la casa. Entonces, de a poquito, algunos ya de la generación X empiezan a hacer algunos cambios en esta relación. ¿Ya? ¿Cuál es el gran desafío que tiene esta generación? Nos cuesta mucho trabajar en equipo. ¿Ya? Gente muy autónoma, gente que
siente que la verdad que todo lo que ha hecho lo ha hecho solo, se lo debe a sí mismo nomás, entonces cuesta. Y también somos muy, uno lo puede observar, pero precisamente porque ha costado, porque uno se le ha podido solo, las jefaturas de esta generación tienen que trabajar mucho el tema del liderazgo, porque son bastante autoritarios, bien del chicoteo, y eso genera harto roce con los nuevos trabajadores de las generaciones más jóvenes. Disculpen, vaya rápido porque es por un tema de tiempo, para alcanzar a pasar, que veamos todas las generaciones. Recordarles que esto está siendo grabado, así que van a poder volver a revisarlo con más calma. La generación millennials, yo me imagino que algunos o todos aquí habrán escuchado a este grupo, que debe ser de los más mencionados y a la vez bien criticados muchas veces por la sociedad, pues son los que están además hoy día ya accediendo a lugares, a jefatura, puesto de trabajo. Nuestro presidente, tengo entendido que es generación millennial, por ejemplo. Entonces ya no son lolitos, ya están en otros cargos. Aquí ya la tecnología empieza a entrar más, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que cambien los tiempos. La gente tiene la posibilidad de conseguir información de manera más rápida. Aquí entra el CD, que uno conoce en la música. Ahí es un ejemplo súper claro. Cuando poníamos un disco, para escuchar la otra canción había que dar vuelta al disco, ¿no es cierto?, poner la aguja. Tomaba su tiempo. El disco necesitaba ser limpiado, la aguja cuidada, etc. En mi época fue el cassette. El cassette uno tenía que escucharlo entero. Para saltarse a la otra canción uno tenía que tener el dedo apretado mucho rato. Y a veces cuando eso pasaba, el cassette se enredaba y todo el asunto. Y duraba muy poco tiempo, además, la vida del cassette iba perdiendo a veces calidad y todo eso. Aquí ya saltamos al CD, donde tú te podías saltar la canción que querías escuchar y la podías escuchar 10 veces seguida. Entonces, eso en la mente de las personas también va cambiando. Los tiempos de espera, la capacidad que tenemos de retener, de esperar, va cambiando de la mano de la tecnología. El país también en los 90 ya es un país que va en vías de desarrollo. Se recordarán, nos creíamos que íbamos hacia los jaguares, ¿no es cierto?, los ingleses de Latinoamérica. Todo esto empezaba a pasar en torno a los fines de los 90, 2000. Entonces los jóvenes nacen también con más recursos económicos, con más posibilidades. Y hay más consumo, entran las marcas, entra el mercado internacional también a nuestra realidad. La mujer sigue ganando espacio, ya están entrando a la universidad, tienen proyectos para seguir haciendo una vida por sí sola y ya no depender económicamente de su marido. Aquí también empiezan a aparecer, de hecho, los quiebres mucho más presentes, los quiebres matrimoniales. Y eso también hace que los jóvenes empiecen a tener otras expectativas respecto de las uniones conyugales. Las trayectorias de vida dejan de ser lineales. Se estudia, se encuentra trabajo, pero después se casan a veces ya y tienen hijos bien hacia adelante porque quieren vivir la vida. Está todo globalizado, desde afuera nos muestran viajes y cosas así, experiencias nuevas, y esta generación busca eso, ¿ya? Ya no se dan cuenta que no quieren vivir solamente en torno al trabajo. Ya vieron a la generación mayor, los X fueron los primeros trabajólicos, identificados como los primeros trabajólicos, y no quieren vivir en torno solo al trabajo. La felicidad empieza a aparecer desde la psicología también y empieza a entrar en los estudios de la felicidad. Entonces necesitan tiempo también para hacer lo que les da placer. Y eso les genera harto roce en los trabajos, donde hay generación X y generación boomer, que vienen con otros valores laborales. Les gusta el trabajo desafiante, son personas que no esperan mucho. ¿Se acuerdan el ejemplo que les daba del CD? Entonces, esta cosa de aprendizaje lento los impacienta mucho y necesitan ser creativos, necesitan que la autoridad haya ido cambiando, porque los anteriores ya no quieren ser papás autoritarios, entonces, porque vivieron las consecuencias, entonces cambian, y eso hace que estos chiquillos cuando se meten en el mercado laboral también quieren otra relación con sus superiores. Ya no quieren esta cosa autoritaria, quieren tener capacidad de decidir, de crear, tener flexibilidad, etc. ¿Ya? Y
los va volviendo también más cuestionadores. Cuando les tratan de imponer las cosas, ellos también se empiezan a preguntar por qué y lo dicen en voz alta, ¿no? Es un grupo que necesita también entender que los mayores tienen aprendizajes que aportar, y es un grupo que ya se empieza a notar, producto de esta rapidez con la que acceden a la información, a la diversión, etcétera, que necesitan estar motivados. ¿Ya? Esta cosa de mucha rutina, aburre, necesitan estar en estas experiencias y tienen baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque todo esto lo quieren rápido, mucho más rápido que lo que aprendimos nosotros. Y hay muchos estímulos, ellos ya tienen televisión por cable, entonces ya ni siquiera hay que esperar hasta el próximo domingo para ver la serie, la tienen ahí permanentemente, todo eso va cambiando mentalidades. Y les agrego otro, bueno, este todavía salía, la generación Z, que son los post-cambio de milenio. ¿Ya? Estos chiquillos sí que son nativos digitales, ellos nacen en la era de las redes sociales. Aquí ni siquiera la televisión abierta, ni la televisión por cable, aquí empiezan estos chicos a ver el streaming que se llama ahora, el Netflix. Entonces ahí ya ni siquiera hay que ir al cine, tiene una selección amplia y si no les gusta la película, lo mismo que hacían con el zapping de la televisión, se empieza a hacer con las películas, con la música. La vida se vuelve un zapping. Aquí empiezan los temas del cambio climático y eso se va aprendiendo en el colegio, entonces a los chicos también les impacta en su conciencia ambiental. Ahí hay cosas positivas que se van rescatando también de cada generación. Este es un grupo que le importa el reciclaje, muchos de ellos tienen compost en la casa, por ejemplo. Van a preferir a veces marcas que trabajan de manera orgánica, que no dañan a los animales, toda esa movida. También, como estamos más globalizados, la gente se mueve en avión, llega rápido a otros lados, hay más viajes, hay más movimientos migratorios, incipientes. En el caso de Chile, no como ahora, pero sí empieza la gente a moverse a otras partes. Empiezan a aparecer influencers, ahora ya están desatados, pero en esa época empiezan a aparecer las primeras personas que a través de los medios digitales empiezan a acercarse a la generación y les hablan y arman videos y todo eso. Entonces ya estos chiquillos no ven televisión abierta, no necesitan escuchar a un animador, van escuchando mucho a la gente nueva que aparece a través de las pantallas de celulares y de computadores. La música cambia absolutamente. Nace la música urbana, el reggaetón. Uno pensaría que es música nueva, pero el reggaetón ya tiene 25 años. Entonces ya se instalan como estilos de vida y ese reggaetón, esa música, tiene también su propia cultura, su propio estilo de vestimenta, así como la gente cuando baila cueca tiene un atuendo, la gente que bailaba Charleston tiene un atuendo, que no sé quién lo creará y podemos tener una larga conversa, pero los reggaetoneros también tienen este formato y esta propuesta estética, y los chicos lo empiezan a adquirir. Y ahí viene un poco lo que hablábamos, el gorro, las cadenas, esta cosa que a lo mejor no nos gusta y nos puede incomodar y todo, pero son influencias que en un mundo globalizado como el que estamos cuesta detener. Cuesta, es casi imposible remar contra la corriente. Y hay una vida juvenil, estos chiquillos, su preadolescencia y adolescencia les tocó con pandemia en estos últimos años y eso los impactó harto. Este es un tema que todavía se está estudiando, cuál es el impacto de la pandemia en este grupo Generación Z, que le tocó la época de la adolescencia, que es cuando estamos rodeados de pares, cuando nos importa mucho lo que piensa la persona de mi edad y todo eso, lo vivieron solos, solo en compañía de esto y con todos los contenidos de influencias buenas y malas que tiene esto. Entonces esto es un tema en estudio que ha afectado mucho, por lo que se ve hasta ahora, la salud mental de los chicos. Por lo tanto, ellos son muy conscientes hoy en día también de cómo se afectaron. Hay una época también de malas prácticas, de que el bienestar lo buscaron evadiendo y teniendo conductas de riesgo, lo que hace que para los papás sea difícil hoy en día criar a esta generación.
los cabros están más solos, sin duda. Ya no están las rutinas familiares, ya no se come juntos, ya no se toma desayuno juntos. Las casas, muchas tienen un televisor por habitación, entonces los chicos se van a comer a las piezas, etcétera, etcétera. Es parte y uno puede hacer cambios en su vida familiar, pero eso ya depende de cada familia, ¿no? Porque lo cierto es que esto ya es algo que pasa a nivel mundial. En todos lados se está viviendo esto, la tecnología, los cambios económicos, la vida social, todo se afecta, ya sé que sea un fenómeno mundial, no solamente en Chile. Son más emprendedores que los anteriores. Los millennials vivieron una suerte también de inestabilidad laboral. Tuvieron, les costó más. Venían con muchas ganas de hacer cosas, no resultó tanto. Les ha costado insertarse, ya estamos en una época donde no hay estabilidad laboral, entonces a los millennials les ha costado insertarse en el mercado y tener pegas más estables. Y eso los centennials, la generación Z, lo está viendo. Y hoy en día hay mucho más ganas de emprender que antes. ¿Ya? Los chiquillos se proyectan muchas veces partiendo, saliendo de la universidad, armando su negocio al tiro. Lo ven también como una cosa más segura de avanzar. Y como vieron que los millennials también se han dedicado a viajar, a ahorrar poco, eso también se ha observado, este grupo se cree que va a estar un poquito más orientado hacia la seguridad económica, hacia el ahorro, a diferencia de la generación anterior. Producto de la tecnología, son tipos que aprenden así. Ustedes a lo mejor lo han visto en sus nietos, en chiquillos más jóvenes, y aprenden de forma autodidacta, porque hoy día existe algo que es el YouTube u otras plataformas. Se aprende, uno puede aprender a tejer, a cocinar, a bailar, a aprender otro idioma, etcétera. O sea, no necesitan ir a la universidad para aprender muchas cosas y ellos lo saben. Por lo tanto, valoran mucho la pega autodidacta y no le creen mucho al sistema educacional tradicional. Hay cierta desconfianza ahí también, son bien críticos del sistema educacional que no ha ido con la rapidez de ellos, entonces todavía se usan metodologías tradicionales y con estas cabecitas que son absolutamente nuevas, se genera ahí un choque, ¿ya? Les cuesta escuchar otros puntos de vista, son bien refundacionales, ¿ya? Quieren cambiar, transformar el mundo rápidamente, a la misma velocidad que ellos han ido viendo los cambios tecnológicos, por ejemplo. Y finalmente, esta generación que no aparecía en el video, que es la generación alfa, que son los chiquillos más pequeños, la primera infancia que tenemos actualmente hasta los 10 años, ¿cierto? Por ahí. Son hijos de los millennials. Aquí hay una generación que empieza a decaer en cantidad de gente porque cada día se tienen menos hijos. La vida está cara, la vida está entretenida, entonces la vida ha estado difícil porque mis papás se separaron y lo pasé mal. Y hay una serie de cosas que los millennials han estado también pensando y han ido cambiando, ha ido cambiándose también este estilo de familia y si es que desean hacer familia o no. Pero aquí vienen los primeros hijos de los millennials. Y ellos sí que nacen ya ni siquiera con internet, con cable, con celular. Ellos nacen con smartphones, que son los teléfonos inteligentes, un computador que aquí le permite hacer de todo, de lo bueno y de lo no tan bueno. Y lo que decía, creo que Angélica que hablaba, no me acuerdo, o alguien más, la inteligencia artificial. Que hasta para nosotros es incomprensible, ¿no? Hoy en día los chiquillos editan videos, le ponen la cara de uno, la voz del otro. Eh, Son chicos que se ha visto en los primeros estudios, ya se empieza a ver que probablemente su cerebro va a tener cambios a nivel biológico, porque han estado expuestos a otros tiempos, a otros estímulos, y eso neuronalmente va a tener eh, su efecto. No por nada hoy en día se ve bastante más diagnóstico de gente jóvenes y niños con déficit atencional, porque las capacidades de concentración y de retener información han cambiado absolutamente. Hoy en día los chicos no más de 15 segundos
acá en el celular no prestan atención. Un video, una charla como esta, se mueren, se mueren. Empezarían a parar, estarían mirando el teléfono. Y no son directamente los responsables tampoco. Así les tocó nacer, en este mundo les tocó nacer, les tocó los papás de las respectivas generaciones que les tocó. Entonces, cada uno cuando va creciendo, inserto en esta generación, no necesariamente ha tenido la capacidad de elección, sino que también es influenciado por lo que ocurre desde afuera, ¿no? El tema de la diversidad aquí, que ha sido un camino de a poquito construido a lo largo de la historia, hay sin duda hay una catalización acá y hay un movimiento que crece rápidamente en nuestro país en pocos años. Y que también tiene una influencia extranjera, cultural, la música, las series de televisión, meten temas, incorporan temas hablan de la diversidad. Entonces, eso también abre conversaciones, diálogos, reflexiones y hay una mayor libertad de expresión. Esas responden muchas veces a todos los problemas que se vivieron antes desde la generación del silencio para adelante, ¿ya? Entonces hay una respuesta y una respuesta probablemente más rápida, más violenta, más expresiva, porque el tema con la autoridad, como les iba contando, también ha ido cambiando. Entonces le tenemos menos miedo, estos chicos le tienen menos temor, si es que ninguno a lo mejor, a la autoridad, ¿ya? Ahí está. Y su gran desafío, que es lo que se observa actualmente con los más chiquititos y que no sabemos qué va a pasar para adelante, es que logren mantener el equilibrio entre el uso de las tecnologías que le van a permitir muchas cosas, pero también las interacciones sociales en persona, porque si no van a tener serios problemas en habilidad social, en sentimientos de soledad y también la vida al aire libre, porque hay un encierro, ¿no es cierto? Hoy en día los chiquillos ni siquiera tienen que salir de sus casas para juntarse con los amigos. Entonces, ya se están notando las diferencias, ¿no? Los trastornos de salud física y mental que puede tener este contexto histórico. ¿Ya? Estamos como más o menos en la hora, no sé si vamos a poder a lo mejor hacer este ejercicio. Lo podemos a lo mejor abrir pantalla y alguien si lo quiere comentar. Porque también sería bueno escuchar, además, si esto les hizo sentido, qué cosas le quedaron de esta conversación, pero también sería bonito si alguno de ustedes nos cuenta alguna relación bonita que tengan con gente más joven y qué es lo que admiran de los más jóvenes también, porque no todo puede ser tan malo. También me imagino que hay cosas que les llaman la atención para bien. Hay harto que hablar, Mariela. Sí, qué ganas de haber tenido más tiempo. Yo no tengo problema, si ustedes quieren quedarse más tiempo, yo no tengo problema. Aquí hay claves súper importantes que no las quiero dejar pasar. Sáquenle una foto, ténganla en el celular, porque esto sirve no solamente con los más chicos, también sirve para las personas de nuestra misma edad y que son claves para una buena conversa, para un buen vínculo, un buen diálogo, ¿ya? Que es abrirse a la escucha. Estas cosas están probadísimas desde la psicología, desde el coaching, que funcionan. Son tips que funcionan para poder allanar los caminos y llegar a veces a puntos en común y puntos de acuerdo. Que es abrirse a la escucha, ¿ya? Sin juzgar a priori. Y para eso la mejor manera de abrirse a la escucha es hacer preguntas, como ahí hablaba Juan, pero no solamente, pero hacer preguntas con la disposición mental de escuchar la respuesta y interesarse por otras edades. Ya a veces nos sentamos, y esto no tiene que ver con nuestra generación, las personas tendemos mucho a hablar y poco a escuchar en nuestras conversaciones cercanas. Y los jóvenes no nos van a ir a preguntar, entonces de repente también abrirse a saber un poco de la música que escuchan, por qué les gusta, por ejemplo, etc. Que reflexionemos antes de emitir una opinión, que pensemos esta opinión que voy a dar, ¿es un aporte, sirve para esta instancia en la que estamos o puedo
generar un conflicto que es innecesario y no vamos a llegar a ninguna parte. O lo puedo plantear desde el respeto, desde mi opinión, que el resto sepa que no es una verdad, que es mi punto de vista, y eso también reduce las resistencias, ¿ya? No generalizar, y eso corre para todos, ¿no? Tendemos mucho a la generalización, a meterlos a todos dentro del mismo saco. Lo mismo pasa con los jóvenes hacia las personas mayores. Y eso hay que dar la pelea con la generalización, porque siempre existen grupos diferentes, siempre existen excepciones de la regla, y que se pueden visibilizar para poder mostrar de que no todos los modelos son estáticos, sino que siempre hay diversidad dentro de una generación. Evitar la burla. Hoy en día yo reconozco mi generación es muy burlona respecto de la gente que le gusta el reggaetón y nos reímos de que es música mala, etcétera, etcétera. Y eso molesta mucho. A mí también me molestaría si tocaran a mis referentes, por ejemplo. Y también infantilizamos, los tratamos como que son unos irresponsables que no han crecido porque no les ha costado lo mismo que nos ha costado a nosotros. Yo estoy hablando, me hago cargo también de lo que escucho entre mis pares. Entonces, también ahí siempre ponerse, si es que me gustaría que me trataran así a mí, ¿no? Es un ejercicio que para la convivencia es esencial. Evitar el comentario. La verdad que este comentario aporta re poco. El tiempo pasado fue mejor. Las comparaciones en general son un poquito difíciles, y generan harto anticuerpo. Entonces, eh, más que estemos permanentemente llevando a todos a que miremos el pasado, también tratar de aportar desde las distintas edades y construir un futuro común, construir un momento lindo en la familia, por ejemplo, intergeneracional común. No nos olvidemos que estamos en este presente no lo podemos cambiar, no podemos retroceder el tiempo, las cosas están como están. Entonces por ahí alguien dijo, Fernando creo, hay que adaptarse. Adaptarse no significa estar de acuerdo con todo, pero sí al menos estar abierto a conocer a otros y entender de que desde esa diferencia algo en común podemos tener. Y cambiar los sermones por la sugerencia. Lamentablemente, nos guste o no, estos chiquillos tienen una relación distinta con la autoridad, entonces los estilos antiguos no van a funcionar, solamente van a distanciar aún más a las generaciones. Entonces ahí buscar el equilibrio, a lo mejor no hablarles con miedo ni mucho menos, pero sí hablarles desde mi punto de vista, desde lo que a mí me pasó, lo que a mí me tocó vivir, y no tan dictatorial. Son cosas que pueden dar resultado, se las dejo ahí, ustedes verán qué herramientas les hacen más sentido, cuáles les sirven más, menos, pero la idea de este espacio ha sido contribuir con un granito de arena a mejorar nuestro bienestar, en este caso sociofamiliar, y en general societal. Ahí están, a propósito de redes sociales, las redes sociales de 60 y más, para quienes están ya incorporados a Instagram o Facebook, nos pueden seguir, ahí estamos siempre subiendo material e información. Muchas gracias.